Don Jaiber, Alejo, ¿qué más, hermano? ¿Cómo estás? ¿cómo te ha ido, hermano? ¿Cómo vas? Excelente, muy bien. ¿Vos cómo Supe vas? que en unas maratones tremendas, ¿no? A mil, a mil, apenas llegando a Weston y con seminario, noticiero, preparando todo, pero feliz, muy contento. Ah, pero qué bueno, mi hermano, qué bueno que haya energías para tanta cosa y qué maravilla pensar que se diversifiquen tantas cosas, hombre. Yo creo que eso es una oportunidad única e irrepetible, ¿sí o no? Sí, Oíste, sí, lo hombre, mejor, hermano, contar. hablar de cerebro sin límite, eso es una cosa fantástica, ¿no? Yo no sé si a vos te Hermano, entusiasma tanto como a mí, pero esto para mí es una fantasía. Esto es una delicia, así que yo estoy muy contento de que podamos compartir este espacio y seguir tocando este tema porque es que las herramientas que hay allí y las cosas por develar y por descubrir son demasiado grandes y yo creo que vamos a tener una oportunidad espectacular de seguir descifrando todo esto, ¿no crees? se alejo. Lo que pasa es que mucha gente, y inclusive me cuento ahí, en alguna época de mi vida, cuando empecé a leer mucho sobre el cerebro y todo el tema, empecé a ver que muchas cosas que yo había leído antes yo las tenía olvidadas o las detestaba. ¿Por qué? Porque me parecían motivacionales. Y te cuento una cosa, yo no sé si yo estoy peleado con la motivación, pero cuando alguien empieza a meterse en la dinámica de motivar, a mí me desmotiva, a mí me aburre, me cansa la motivación, porque me parece que la motivación trabaja el límbico, que es Claro, la parte mamífera nuestra, nos infla, pero después de que vos te encontrás de nuevo con la vida normal, te volvés a desmotivar, entonces necesitas otra vez un agente externo. Es la motivación. La empresa que hace motivar a los vendedores los lunes, todos los vendedores ya están cansados el jueves porque no les funcionó, entonces otra vez necesitan un motivador para el otro lunes. Entonces siempre he sí. estado peleado con eso y de hecho me considero un desmotivador. O sea, me parece más bueno hablar como, esto es así, le funciona, se hace esto. Pero, Yo, yo, sí, Yo creo que es más una activación la que tenemos que hacer más que una motivación. Y es cierto, hombre, vos encontrás 50.000 libros de las yo no sé cuántas leyes espirituales, las no sé cuántas cosas. Y bueno, eso es perfecto para el momento y de pronto puede ser un anclaje interesante, un salvavidas interesante, pero hay que ir infinitamente más allá de eso y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que empezar a explorar. Y por eso si cada uno va conociendo la fisiología, el funcionamiento cerebral, realmente empieza a encontrar herramientas y un armamentario tan sorprendente, hombre Hyber, que yo creo que ahí ya las cosas suenan a otra cosa. Entonces, hablar de cerebros sin límites, yo creo que es justamente eso lo que hay detrás del tema, una cosa que ni claro, siquiera nos atrevemos a yo, sospechar. y uno encontrar los anclajes, las herramientas, el activador, sin necesidad de esperar que haya un live o que venga otra persona y me infle o que haya una conferencia o un seminario. No depende de nadie, o sea, no depende de Alejo, no depende de mí, no depende del padre Gallo, ni depende de Tony Robbins, ni del Claro, gurú de moda, ni sí. del pastor de la iglesia, no depende de nadie, o sea. Entonces, cuando empecé a leer el tema, hermano, y a meterme más por el lado científico que por el lado motivacional, o por estos libros amarillitos y negritos que son para dummies, sino que me empecé a meter como más por el lado de la neurociencia, empecé a ver que esto en algún momento se cruza, o sea, que los motivadores, mira que una cosa muy loca, todo motivador o toda persona que está como metida en este venta de humo, dicen cosas que son ciertas. O sea, no es que todo sea falso, no dicen cosas muy ciertas, pero obviamente para llegar a esas conclusiones se brincan un montón de cosas y dicen verdades a medias, pero al final converge. Entonces me parece muy lindo entender que algún día la espiritualidad y la ciencia se juntan, Claro. en algún momento se juntan y ahí estalla todo esto. Entonces empieza uno a darse cuenta de que todo lo que uno lee o lo que uno empieza a entender sobre el cerebro y comienza a verificar, porque esto no es simplemente hablar por hablar, sino a mí me ha tocado verificar un montón de cosas, Alejo, desde lo que les conté de la hipnosis y cómo uno cambia una creencia e inmediatamente le cambia el resultado afuera a aprender algo nuevo, a cambiar un chip, lo que sea que uno le esté pasando en la vida. Y uno a veces no se da cuenta cómo funciona el cerebro. Entonces, Claro. por eso me encanta la red neuronal y entender cómo arma el cerebro una historia. Porque cuando uno entiende cómo arma la historia, es más fácil identificar qué historia ya no me está funcionando
o cómo puedo cambiar esa historia, porque se puede cambiar, así como en un computador, yo puedo cambiar los aplicativos que tengo, o el software, o el Office, yo le puedo quitar Claro. cosas que no me gustan, o que están muy viejas, o las actualizo, pero no la Hermano, es actualización que automática. esa fusión entre espiritualidad y ciencia no es otra cosa que el rescate del verdadero místico. El místico no es el que se va por allá al Himalaya y de pronto a levitar y todo eso. A nosotros ya nos da pereza levitar, ¿no? Fíjate. Pero realmente lo que estamos haciendo es encontrar ese verdadero místico que le encuentra sentido a la vida, pero además le genera gracia, alegría, entusiasmo. Entonces, eso para mí es un absoluto placer. Por eso es que a mí me parece tan interesante poder hablar de estos temas y hacerlo de una manera sencilla. Nada menos hoy, Hyber, te cuento ese chisme. Estaba viendo una paciente que me decía, es que los vi a ustedes dos en el último live que hicieron y usted no se imagina lo que eso me movió. Yo no tengo ni idea de cómo funciona el cerebro, yo no tengo ni idea de cómo funcionan los neurotransmisores, nada de esas cosas, pero con lo que ustedes dijeron me abrieron una perspectiva tan grande que yo no podría entender de otra manera cómo mi vida ha cambiado tanto en los últimos días. Y es porque simplemente empecé a entender que yo tenía allí herramientas muy sencillas para aplicar y que me permitieron, por supuesto, ir avanzando. O sea, activó algo. Claro, Hace 8 días estuvimos hablando, hace 8 días fue la última vez que nos vimos, estuvimos hablando sobre cómo uno puede lograr en el cerebro ir al pasado y cambiar alguna cosa que no me gusta. Y estuvimos dando las resignificar. herramientas, Eso. resignificando las cosas, contándole una historia diferente al niño interior y estuvimos hablando de ese niño interior. Y obviamente lo que sigue ahorita es lo mismo, pero diferente, o sea, una forma diferente de cómo cambiar ese chip y cómo poner el cerebro a trabajar a nuestro favor. Porque Claro. es que si tú no lo usas a tu favor, pues él sigue siendo un caballo desbocado y él va a seguir trabajando. O sea, él feliz haciendo el mínimo gasto, haciendo lo más eficiente posible, mínimo gasto y tratar de pensar lo mínimo con la energía que él recicle. Entonces, entre menos gaste, mejor. Pero entonces, ¿cuál es el costo? O sea, si estás siendo feliz en tu vida, si estás obteniendo los resultados que quieres, si sientes que lo que a donde querías llegar te estás llegando allá, vas en esa dirección. Porque si no, yo siento que, Alejo, no sé si hemos hablado de eso en algún live, yo creo que sí, que he dicho la felicidad o el éxito o el nirvana o alcanzar algo en esta vida, porque créeme que una vez se le fue la pensadera, no, ¿a qué vino acá? Pero al menos sentirse, estar bien consigo mismo, con la gente, conmigo, tiene que ver mucho con saber que estoy haciendo lo que sé que tengo que hacer. Entonces, ¿dónde nace la incoherencia ahí? Y es lo que te mata. Ya. Cuando yo sé que no estoy haciendo lo que sé que tengo que hacer. O cuando yo no sé qué tengo que hacer. Mira qué tan especial es Tom Hyper. Mira lo que nos está diciendo Lilia Gudelo aquí. Yo necesito resetearme, pero del todo, Dios mío. Y yo creo que esa es una posibilidad que existe en verdad. La vez pasada, como yo me entusiasmé tanto, no te dejé hablar de neurotransmisores, que era de lo que se suponía que íbamos a hablar. ¿Y por qué no empezamos a hablar de eso precisamente para ir contestando esta inquietud de Lili? Porque me parece súper importante y la capacidad que tenemos de hacerlo y de verdad de entender que no es una cosa de ciencia ficción, sino que está a la disposición de todos nosotros y que con toda seguridad se puede hacer. Sí, mire, voy a decir, yo creo que lo más importante y el secreto de todo lo que vamos a decir, lo voy a decir una sola vez. Se Listo, te fue la ahí está voz. la clave. Ah, Se te... no, ya la dije, no hay forma de cambiar. mucho. No quiero. Ay, caí, qué maravilla. Ay, Alejo, No, hombre, me perdí lo más importante. Volvamos a empezar. No, pero ahí estaba la clave. Los que saben no. leer labios sabrán Sí, de qué estoy madre. hablando. Yo también te tengo que decir. Bueno, a ver, les voy a contar algo. Más que estudiar neurociencia, más que hacer un curso de neurociencia, más que hablar de dopamina, endorfina, beta-endorfina, acetilcolina y 50.000 cosas, que vos sabés mucho más que yo de eso. Más que eso, lo que yo quiero es que nos pongamos a pensar en una cosa clave del cerebro. El cerebro y las imágenes. ¿Por qué? Porque de ahí se puede devanar todo lo que nosotros queremos cambiar en la vida.
El cerebro piensa en imágenes. Nosotros somos una construcción de imágenes. Entendiendo eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros por dentro? Nosotros por dentro tenemos una serie de imágenes internas y externas que hacen que yo tenga una forma de pensar, que yo la tengo como real, pero que casi nunca es real. Es Claro. simplemente la realidad que yo construyo. Entonces, ante cualquier cosa en la vida, nosotros estamos pensando en imágenes. Cuando yo pienso en una enfermedad, me imagino enfermo. Cuando yo Claro. pienso en lo que sea. Entonces, aquí hice una pequeña presentación, Alejo. Ahí no es Sí. obviamente pues lo mejor de la vida, pero simplemente como para que hagamos Voy a esto. borrar los comentarios aquí, a desactivarlos mientras vas pasando esa información. Listo, Alejo. Entonces, mira, A mí es que me la, sigue encantando que te ponga a trabajar, hombre, que no te la ganes de ojo, sino que en verdad tengas que esmerarte. Qué maravilla, hombre. no, me encanta, hermano, bajar las fotos por ahí de internet. Veo, lo que nosotros somos, hermano, es un montón de imágenes que están en nuestro cerebro y algunas de esas imágenes son internas y otras son externas. Ok. Entonces, nosotros somos el resultado de una sofisticada combinación de imágenes que tenemos sobre nosotros mismos. Listo. Esas imágenes empiezan a formarse cuando somos niños y tienen que ver directamente con los mensajes que recibimos de la percepción que tienen los demás de nosotros. Mucha Ujú. atención con esto. Las imágenes que nosotros construimos de nosotros tienen que ver con la percepción que tienen los demás de nosotros. Entonces, mucho cuidado aquí. ¿Por qué? Porque es fundamental evitar en la infancia mensajes del tipo, eres un vago, eres un feo, estás gordo, eres malo, eres un desordenado, cualquier cosa de ese tipo. Las personas que tienen hijos, mucho cuidado. Muchos de nosotros crecimos bajo ese influjo. Entonces uno que ve mucha gente, uno ve adultos ahora grandes, ¿cierto? Con un montón de mensajes inconscientes absurdos, con una vida adulta que nadie se imagina por qué están así y uno se da cuenta inmediatamente que es un niño con una herida Claro. muy fuerte, lo que trabajamos la semana pasada, ¿cierto? Ajá. Entonces, no somos ni vagos, ni somos feos, ni somos gordos, somos como queramos ser, ¿sí? ¿No te has dado cuenta que hay gente muy feita, pues que no son muy agraciados, pero hermano, uno quisiera estar con esas personas, o sea, nos resultan terriblemente atractivas y no son para nada agraciadas físicamente si vamos a compararlos como con una modelo, con una persona Claro. agraciada físicamente. Y uno ve gente guapísima, o sea, unas mujeres divinas, unos hombres súper bonitos y parecen unos patitos feos, tienen ese síndrome. ¿Por Sí. qué? Porque la realidad en la que ellos se crearon es una realidad netamente objetiva. Entonces, Eso. es como la película que tienen montado en su cabeza, ¿cierto? Entonces, a mí esta foto me encanta porque es eso, Me básicamente, encanta. uno qué es lo que se cree, Sí. uno qué es cuál es la construcción que nosotros tenemos de nosotros, porque cuando hablamos de imágenes externas, no nos referimos a las imágenes que están fuera de nosotros, sino a la traducción que hace nuestro cerebro de la realidad. ¿Cómo así? Qué bien. A ver, entendamos una cosa. ¿Qué hay fuera de nosotros? Fuera de nosotros no hay imágenes. Fuera de nosotros lo que hay son partículas en movimiento de distinta naturaleza. Así de sencillo. O sea, ya la percibimos por los oídos, los ojos y el olfato. ¿Sí o no, Alejo? Sí, espérate que estás diciendo hay cosas demasiado importantes, hombre, porque en la física cuántica se habla de que esas partículas son creadas, hay una dualidad onda-partícula y que cuando surge el observador, entonces crea el observado. Y entonces hay quien dice que esas imágenes realmente no son esas imágenes, sino que yo las estoy creando. Las imágenes no están ahí, sino que yo las estoy creando y llega un punto en que cuando en realidad desde el observador consolido esa información, entonces creo esa silla, creo ese árbol, creo esa persona que está enfrente mío y por supuesto modifico todo eso. Pero antes también dijiste, ojo, porque me parece fundamentalísimo eso, que el cerebro se alimenta de imágenes y realmente el subconsciente, que es con el que trabajamos el 95% del tiempo, está alimentándose de esas imágenes y por lo tanto una imagen que se superpone frente a otra, pues va a quedarse viendo en última instancia esa última. Si yo en este momento colocara esto aquí, pues entonces no estarían viendo sino otra cosa completamente distinta a la que estábamos viendo en la pantalla, pero eso es lo que puede reemplazar por completo la información que había allí y, como lo decíamos, resignificar toda esa información. Para eso es necesario, Javier, que haya lo que se llaman neurotransmisores, que son sustancias químicas que facilitan
que una dendrita se comunique con otra. Expliquémosle a la gente qué es eso de las dendritas. Imagínense que esto es una neurona y cada uno de los dedos es una dendrita, es como una prolongación de esa célula que necesita conectarse con otra a través de esas dendritas, y aquí, antes de que se junten esos dedos, se depositan esos neurotransmisores y facilitan la intercomunicación entre esas dendritas y generan una acción determinada o una imagen determinada. Entonces eso significa que viejas imágenes que nos reprimían, que nos limitaban, que nos costaban mucha dificultad para avanzar, están siendo puestas a merced nuestro para que cambiemos por completo el significado que eso tiene y podamos darle otra información completamente distinta. Yo aquí tengo un lapicero, pero esto para alguien puede ser desde su perspectiva un arma mortal, porque yo con esto puedo enterrarle esto a alguien, o puede ser algo que a lo mejor me sirva para hipnotizar a la gente si empiezo a moverlo de esta manera y vas cayendo, Jaime, poco a poco. Uno a uno. Entonces, fíjate la importancia que tiene en verdad empezar a cambiar los significados. Y fíjate, si son más o menos 10.000 conexiones por cada neurona dentro de las 100.000 millones de neuronas que tenemos, imagínate la cantidad de imágenes que podríamos generar a partir de todas esas Y combinaciones. la cantidad de realidades que hay, si vemos que cada humano puede unirlas como quiera. Claro. Y eso que dijiste ahora, entonces esas dendritas, esa forma de conectarse de una neurona con otra, y otra con otra, y otra con otra, forma red, pero muchas veces una red se conecta con otra, formando argumentos de vida, formando patrones de pensamiento. Y son los argumentos míos, o sea, y yo pienso así, y esto no va a cambiar, porque es que yo siento esto, y no sé qué. O, Alejo, los triggers, los gatillos, Los puntos gatillos, los sí. puntos de gatillo. O sea, cuando alguien, por ejemplo, cualquier situación, yo le digo a alguien, cigarrillo, y hay gente que va a decir cáncer, Claro. edema pulmonar, efisema pulmonar, y otro va a decir café, Placer. placer. Uy, qué rico un tintico con cigarrillo. Para nosotros tintico es café oscuro. Entonces, el cigarrillo te lleva a estados de placer o el bar o la discoteca, o sea, cualquier cosa, depende de la realidad que creas, pero nota que una red neuronal te lleva a otra o te lleva a otra, dependiendo de qué es lo que pase. Entonces, hay mucha gente que, por ejemplo, tiene un problema de ansiedad. La ansiedad o la angustia son como excesos de futuro, por eso angustia viene de angosto, es como si vieras muy al futuro, entonces te angustias y te da susto, y eso inmediatamente empieza en ti algo que te pasó en la niñez donde alguien, cuando tú tenías mucha angustia, te dijeron gordo o Claro, gorda y claro, tú te claro. pusiste a comer. ¿Por qué? Porque mucha gente solventa la angustia o la ansiedad con chocolates o con dulces o con algo así, algo dulce. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso te angustia más porque te ves que estás engordando y abres la nevera y eso es un ciclo cerrado del que no sales. ¿Por qué? Porque como abres la nevera te sientes más angustiado, como estás más angustiado engordas más, como engordas más te sientes más Claro. angustiado, entonces comes más porque estás angustiado, entonces engordas más. Entonces, ¿quién sale de ese bucle? De ese bucle no vas a salir nunca porque Eso es estás bien cumpliendo la interesante. autoprofecía. Eso es bien interesante y perdóname que te interrumpa, pero no se te olvide dónde ibas porque me parece súper importante. En Dianética, que es toda una ciencia, pues que también ayuda a evaluar las cosas desde otro punto de vista, ellos hablan de engramas, que son como escenas que se quedaron grabadas en el subconsciente, pero uno puede cambiar los cuadros de esas escenas y de hecho la terapia consiste en lo que ellos llaman el aclaramiento, que no es otra cosa que el contar el suceso muchas veces, cada vez agregándole más y más detalles, de tal forma que el conflicto central pierda su intención mayor y en cambio se desvía las ramas y entonces ya no haya tanta tensión, tanta angustia, tanta ansiedad, sino que muchas veces eso da origen a una situación jocosa que hace que en realidad el subconsciente empiece a determinar que ese suceso no es de tal amenaza como se pensaba. Así es, Alejo. Entonces, pues de hecho, eso es lo que iba a hablar hoy. Ya usted me quitó el tema, hermano, ya terminemos. Nos vemos la semana entrante. O sea, yo básicamente lo que estoy buscando es, sin necesidad de hablar de hormonas, ni de dopamina, ni endorfina, es ante un evento en nuestra vida, un pensamiento negativo, un trigger, un gatillo, un disparador, algo, disparador, esa es la palabra que quería encontrar, un Ok, disparador, algo que yo sé que estoy haciendo y que se vuelve repetitivo y que me causa malestar. sí, ¿Por qué? Porque se me vienen imágenes que no me gustan o porque siento malestar. Una forma excelente de saber el resultado de mi vida es el sentir, claro. porque obviamente
todo pensamiento me lleva a un sentir, y ese sentir es el que tiene validación, pues porque finalmente nosotros somos lo que sentimos, más que lo que pensamos, lo que sentimos. Una imagen me hace sentir. De hecho, hay varias cosas psicológicas donde la gente le ponen imágenes de violencia y tú te sientes agredido o sientes miedo, o la gente que ve películas de terror. Uno se empanica igual y no es capaz ni ir al baño, tiene que pedir compañía para ir al baño. Claro, O, después, claro. o la técnica que hace María José, mi hija, que vemos una película de terror en la finca y estamos solos y pone Bugs Bunny o pone cualquier cosa que le haga reír, que es que papi, no, para equilibrar un poquito el cerebro para poder ir a dormir. Y yo, esta berraca, me hizo pegar tremendo susto y ahora me pones que hacerme reír con los Simpsons. Pero buscas eso, compensar. Mira, ¿Cómo lograr nosotros eso? Mira, ya lo hace de manera natural, no se va a dormir, sino que se va con, no, yo tengo que irme con algo de risa para no meterme en esa película, porque donde haya un sustico, un movimiento en una teja, me cae a la cama en un segundito. Entonces, ¿qué va a claro. inventar para que el cerebro se desconecte de eso? Y eso, mira eso que acaba de hacer ella, de lo que me acaba de acordar, es una técnica. O sea, lo que le vamos a dar ahora aquí son fórmulas técnicas, o sea, cosas para que usted haga ya un trigger, un disparador, cómo compensar ese disparador y cómo cambiar la realidad a través del pensamiento. ¿Por qué? Porque es que no son los pensamientos los que se pueden adueñar de mí. Yo tengo que tener el control. De lo contrario, vas a seguir repitiendo la historia. Es un museo, es como si nos quedáramos anquilosados a un museo ambulante del que uno no sale, lo que te decía ahora. Entonces, abro la nevera, como más me veo más gordo, entonces me angustio, entonces abro la nevera y caigo en bucles. Y en esos bucles caen las parejas. Y en esos bucles cae el dinero, hermano. El dinero se vuelve un bloque cerrado. No, es que yo soy pobre. No, pero es que esto está muy duro. No, es que enero es muy malo. Es que febrero son los colegios. No, es que marzo es Semana Santa. Hay gente que ya está pensando que el año entrante acabó. No, es que el año entrante tampoco se hizo nada. Porque son bucles, bucles, bucles. Cosas en las que caemos y nos damos cuenta que estamos ahí y no estamos creando absolutamente nada nuevo. Entonces, a ver si me vuelvo a conectar Eso. acá con esta imagen. Hermano, Perfecto. el trabajo con la imagen es una locura, ¿por qué? Porque obviamente fuera de nosotros no hay imágenes, sino lo que decíamos ahora, partículas de movimiento de distinta naturaleza que entran por los oídos, los ojos, el olfato, el tacto, el gusto, en fin. Entonces, están preparados para captar de nosotros algún tipo de información en distintos rangos. ¿De información de qué? Información mecánica, información química, información lumínica, información auditiva, o sea, información de ondas, Que de lo que estimule sea. todos los sentidos. Exacto, entonces eso se traslada por medio de impulsos eléctricos a las neuronas, a la región del cerebro que corresponda. Y una vez allí, tenemos que realizar un proceso de comprensión de lo que vemos para darle significado. O sea, nosotros somos los que le damos el significado a las cosas. Entonces, el trabajo con las imágenes de la mente es fascinante cuando queremos explicar procesos que pasan en el interior de nuestro organismo. Por ejemplo, mira, Alejo, que mucha gente te va a llegar a contarte en consulta que arde el estómago o que tiene un nudo en la garganta para expresar que tiene o el esófago vuelto nada, o que tiene los Claro, jugos. O sea, él no te va a decir que hay demasiados jugos gástricos o que se le estrechó el esófago. Él te dice simplemente que tiene un nudo en la garganta. Ese claro, lenguaje de imágenes es para que pues para no quedarse con los claro. tecnicismos. Entonces, es una forma de sentirse bien diciendo las cosas de otra manera. En lugar de ponerse a decir, es que necesito dopamina o oxitocina, creamos la imagen de lo que queremos tener. Entonces, si yo me tumbo o veo una imagen de yo estar tirado plácidamente en un sofá o en un tapete o en un césped, pues yo estoy generando la dopamina que necesito, solo con la imagen. Entonces, ¿puedo saber el neurotransmisor? Claro, y qué bueno que lo sepamos y aquí vamos a hablar de ellos, pero también puedes hablar de la imagen que te va a llegar a generarlo. Entonces también Claro. está haciendo un cortocircuito genial. O sea, por ejemplo, los deportistas entrenan visualmente, Alejo, sobre todo los Sí. deportistas de alto rendimiento. Una forma de entrenar los grandes deportistas, yo soy un deportista de alto rendimiento, no sé si sabías, yo me rindo inmediatamente, pero sabes que clave en la danza, estas peladas que hacen estas danza Ballet. en la piscina, en las Ah, ya, piscinas, ¿cómo se ya. llama? Nado Nado sincronizado, sincronizado. Ajá. ballet, cualquier técnica, los clavados, los mismos futbolistas, una técnica que les enseñan
que yo cuando estudié programación neurolingüística nos enseñaron también, es que vos tenés que tener en la mente todo el movimiento. Claro, Por claro, ejemplo, hay una película que se llama El Guerrero Pacificador o El Camino del Guerrero, Peaceful Warrior, así es como se dice, no sé cómo la tradujeron de varias formas, ok. que es un tipo que tiene un accidente en una pierna y era gimnasta olímpico. En fin, la película es muy linda. Si quieren verla, no se las quiero dañar. Él al final se muere. Entonces, cómo te parece que hay un momento en que el profe, el maestro, ese tipo, le dice, vamos a imaginar, porque si tú imaginas, ya lo estás viviendo. O sea, ya Claro. tu cuerpo se está preparando para ello. Entonces uno a veces también tiene que imaginar, y aquí es donde yo te digo la parte de la motivación que me ha parecido absurda, que no le dicen, diga bien y mejorando y repítase, no se diga, Mira, véase. alguna vez te voy a contar una historia bien especial. Tenía una paciente, una patinadora de la Liga Antioqueña, y esta mujer realmente en sus condiciones físicas era excelente y en los entrenamientos siempre llegaba de primera, pero cuando llegaba a la competencia real, por alguna circunstancia, faltando unos metros, se bloqueaba y siempre quedaba en segundo, tercero, cuarto lugar. Hasta que alguna vez hicimos esto que estás mencionando para que nos demos cuenta de que esto es real. Esto no es carretazo ni una cosa por allá medio esotérica. Yo le dije, ¿cuál es el animal más veloz que tú puedes imaginarte? Ella me dijo, el guepardo. Le dije, listo, perfecto. Antes de la competencia, la final ya de la competencia, tú vas a visualizar unas imágenes, pones un videito ahí en tu celular y vas a visualizar esa carrera tan tremenda que da el guepardo. Mira, cuando eso está ocurriendo, se están activando neuronas en espejo a nivel del cerebro que hacen que se activen esos neurotransmisores, esas sustancias que de alguna manera hagas que en ese momento ella en el momento del patinaje esté siendo el guepardo y literalmente por tomografías, por emisión de positrones, que son exámenes pues ya mucho más de alto turmeque, digamos, se registra en el cerebro cómo se redistribuye más riego sanguíneo a esas zonas motoras que permiten que ella, desde ahí de la orden a los grupos musculares, se concentre más sangre en esos sitios y finalmente logre el cometido. Pues a partir de esto, esta mujer se empezó a ganar todo lo que se le atravesaba en las competencias y fue una cosa realmente reveladora. Pero también quedan otras cosas y es que hoy nada menos veía una chica absolutamente fantástica. Tendremos que hacer un live con ella porque me pareció extraordinaria la historia de esa mujer. Es una mujer que en un accidente ella está en la acera y alguien la atropella en el carro. Para resumir la historia, termina amputada de una pierna y casi de la otra y por su testarudez no le amputaron la segunda, pero ella llega a quejarse porque le duele mucho el muñón de la pierna amputada y por supuesto no es solamente el muñón, es la representación que tiene ese muñón a nivel del sistema nervioso central. Entonces uno tiene que desinterferir no solamente la zona del muñón, sino con esa misma frecuencia, bueno, serán técnicas distintas para explicar en algún otro momento, uno simplemente identifica qué frecuencia hay allá en la zona del muñón y la busca a nivel del cerebro a ver dónde está representada, en qué archivo está representado y simplemente uno desactiva ese archivo. Eso es como si bloquearas un archivito del computador y le dijeras ya, no es necesario que llegue esa información acá. Y por supuesto que uno encuentra cosas absolutamente descrestantes con eso. Y por eso te digo yo, es que el cerebro no tiene límites. Es absoluto, ¿verdad? Lo que ella tiene es un dolor fantasma, un miembro que ya no existe, pero para ella sigue existiendo en su mente. Ok, Exactamente, muy bien. exactamente. No, entonces Alejo, a ver, si nosotros podemos hacernos las palabras de memoria, entender cada una de ellas, y la idea, a mí me gusta llegar a ese nivel, pero en este momento lo que necesitamos es la construcción de a lo que yo quiero llegar. Perdóname Si vos que querés te ser un, interrumpa aquí, pero es que no sí, me aguanto las ganas de darle un saludo súper especial a Santiago Rojas, que está por aquí. Un abrazote, mi hermano, un colega extraordinario. Bueno, saludo súper especial y qué pena que te interrumpí, pero no me aguanté las ganas. Santiago Rojas es quien. Santiago Rojas, el colega El que vive en metabólico, Bogotá. el milagro metabólico. No, 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 ese es Carlos Jaramillo. Ah, no, entonces. Santiago Rojas es, Ah, de yo digo Caracol. que, ¿cómo? También, que es médico en Caracol, que tiene Sí, sí, programas. sí, Ah, no, mi respeto. intensamente. Bueno, Lo un adoro, personaje hermano. maravilloso. Muy tarde, el programa es tarde, cuando estoy en Sí, Colombia sí, lo sí, escucho y me encanta. Santiago sí, 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 Rojas, de locos, sí, hermano, de sí, tal locos. cual.
Y llegué a él por error, porque un amigo mío se llama Santiago Rojas, ya murió hace como 2 meses y era escultor en Envigado. Y lo estaba buscando una vez en internet y llegué al médico Santiago Rojas y me quedé ahí con el doctor Santiago Rojas Qué bien. siguiéndolo en Caracol. Que sea el Excelente. momento para decirle a Santiago que me doy un segundo live. Ah, súper. Bueno, y Bueno, entonces, entonces es muy importante el asunto en el cerebro de la imaginación. O sea, entonces si pensamos en imágenes, entonces aquí es donde se activa el tema de la imaginación. Entonces aquí es donde venimos a ser nosotros nuestros propios dioses, la creatividad, la creación, lo que nosotros logramos hacer de aquí en adelante. Sí, claro, que tenemos información errónea. Alejo, un papá, eso que me contaste ahora, la deportista me hizo correr de alguien, un padre que insultaba a su hijo cuando iba a acompañar a los partidos. Claro, pasa mucho en los papás cuando ven a su hijo jugando fútbol que quieren con mucho desespero como que sean mejor que ellos y todo el cuento, y hay una presión externa por sí, ganar y por exigirle, y a veces se pasan y se cae el niño, te caíste otra vez, claro, atronado, parate a ver, no sé qué. Hermano, bloqueo. si ese papá no cambia eso, ese niño se va a seguir cayendo por amor. Se va a seguir cayendo por amor a su padre, por lealtad a su padre, y nunca va a lograr compensar eso si no le enseña una forma diferente de conexión. O sea, no es posible que nunca sea un gran futbolista precisamente por eso, porque el mismo papá lo está bloqueando. Pero ¿a qué nivel podemos llegar nosotros a generar imágenes en un niño? Porque claro, es una persona de poder la que le está implantando la imagen. Entonces, bueno, siguiendo con esa historia, tenemos entonces la imaginación de lo que nosotros queremos, hacia donde queremos llegar. De esa forma es que nosotros estamos enfocando el máximo rendimiento. Cuando la imagen está perfectamente creada, enfocada y calentada al horno, el cerebro empieza a preparar las operaciones musculares, hormonales y lo que usted necesite, sentir, pensar, actuar, para lo que sea, con tal de probar que esa imagen se va a volver realidad. O sea, es así de simple. Entonces, a ver, si hay algo de nuestra conducta que nos desagrada, uno puede intervenir de dos maneras, Alejo. Cambiando el enunciado del pensamiento, y eso cambia la conducta, o cambiando la conducta con una orden nueva. Y eso obligará al cerebro a hacer la parte diferente. Eso se llama, yo no me estoy inventando nada acá, ni estoy diciendo nada nuevo, eso se llama la disonancia cognitiva. ¿Qué es una disonancia cognitiva? Yo sé que es una palabra muy enredada y como que casi boto una calza pronunciándola, pero es algo muy simple, mire. Al cerebro no le gusta en lo más mínimo la disonancia cognitiva. Al cerebro le encanta estar siempre en coherencia. Es decir, en lo armonía. que piensa y lo que hace debe estar en consonancia. Cuando uno piensa una cosa y hace la contraria, se produce un conflicto interior que tiene que resolver. O justificando la conducta con algún razonamiento así torpio, peregrino, o corrigiéndola para ajustarla a lo que tendría que estar haciendo. O sea, mejor dicho, es prácticamente imposible que uno piense que odia el pescado y que le repugna y que le da asco, y cuando se lo sirven, comérselo y disfrutarlo. Es imposible, el cerebro dice, Qué bien. bueno, le choca o le gusta. O sea, o tenés que empezar a argumentar que es que ese pescado está especialmente muy bien preparado, o tenés que devolverlo y pedir un plato de espaguetis. No, no hay Ajá. forma de usted decir que lo deteste y comérselo. O sea, es eso mismo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Una vez dijimos al principio que estuvimos hablando de este tema de las redes neuronales, que los pensamientos pululan en el aire, que uno cree que es que el pensamiento simplemente nos atrapa y ya. No, los pensamientos están en la cabeza, pero son controlables, son absolutamente controlables por nosotros y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a pensar de la manera adecuada sobre ellos. Aquí viene una cosa muy interesante también, hombre, Jaiber, y es que fíjate que alguien dirá, bueno, si el subconsciente se alimenta de imágenes, ¿de dónde un niño saca tanta información cuando todavía ni siquiera ha vivido experiencias determinadas que le lleven a crear una imagen? Y viene una cosa fundamental y es que en los archivos de los ácidos nucleicos está toda la información de quienes nos antecedieron, así que en un momento determinado pueden aparecer experiencias que aún nosotros como individuos no hayamos vivido en este instante. Y me acordé de esto por la imagen que estabas mostrando del atleta, porque en el momento del ejercicio y bajo el calor del ejercicio, cuando ya hay la sudoración y el esfuerzo, donde ya estás dando al máximo, fíjate que aquí yo creo que ya te estás dando cuenta que ya casi va a cruzar la meta, en ese momento si se mencionan o se generan pensamientos positivos y afirmativos, puede cambiarse por completo la expresión de los genes. O sea, el orden
de los ácidos nucleicos permanece igual, pero la expresión no. Es decir, un gen se puede expresar o no de acuerdo a los códigos epigenéticos, cosas que están por encima de los genes. En un momento determinado, cuando esa atleta que estabas mostrando está visualizando ya la meta, ya hay una codificación que dice es que la consigna es ganar y punto. ¿Sí? Pero ese ganar no se quedó en esa sola competencia, sino que ya quedó una memoria grabada que le permite más adelante, cuando esté en una nueva competencia, ahorrarse gran parte del camino. Claro, porque eso ya queda grabado inmediatamente en los genes. Y si ella tiene un hijo, lo más probable es que ese hijo ya viene también con esa nueva información. Obviamente también la vieja, pero con esta nueva información también ya codificada. Ya es hacer que él también la exprese, Ahí es, que también tal cual, se exprese en sus genes. tal cual. Bueno, Alejo, a ver, te preguntaron, no recuerdo a quién, pero fue Nobel de Ciencias, que para él cuál había sido el mayor invento, el mayor descubrimiento de la década de los 70. Y esta persona contesta que nosotros tenemos pensamiento, sentimiento y movimiento. O sea, pensar, sentir y actuar. Y que Ok. por cualquiera de las tres podemos cambiar. Siempre se había dicho que solo podíamos cambiar desde el pensamiento. Si nosotros cambiamos la forma de pensar, entonces cambiamos la forma de sentir, por lo tanto cambiamos la forma de actuar. Claro. Luego se descubrió, de hecho lo estamos diciendo en este momento, no, vení, tú puedes entrarle a esto por otra forma, tú puedes entrar por el sentimiento, cambia tu forma de sentir. Cuando yo cambio la forma de sentir, cambio la forma de actuar. Y si cambio la forma de actuar, posiblemente también cambie la forma de pensar. Otra más tesa todavía, cambia la forma de actuar. Claro. Pero ¿cómo? Yo estoy aburrido, es que yo tengo muchas deudas y me meto a Excel y esos cuadros no me dan y estoy descuadrado. Ajá, salí a caminar. Pero caminar, está loco, no me a caminar si lo que tengo en este momento son problemas. Salga a trotar. ¿Por qué? Pero es que no tengo ganas. Salga a trotar. Es que no se trata de hacer lo que me gusta. Se trata de disfrutar lo que hago, gústeme o Claro. no. Eso inmediatamente entra en cortocircuito con lo que está pasando en la vida y posiblemente por allá, en el kilómetro 2, te llega la respuesta a lo que quieres. Posiblemente por allá, en esa segregación de endorfinas que vienen del deporte, en esa elongación de la red neuronal, ver otra cosa, en esa incomodidad, inmediatamente te llega, wow, ya entendí qué fue lo que pasó, ya sé dónde está el descuadre. Ese cliente yo no le devolví bien y por eso me descuadré. Entonces, claro, fue un billete que cambié. Me ha pasado con gente de bancos que se descuadran diario, los cajeros, que se descuadran a favor o en contra llegan en un momento determinado a un nivel de concentración tal que se acuerdan que fue el cliente de las 11 de la mañana, cuando son las 7 de la Claro. noche, y ahí mismo se la pillaron. No tuvieron que ir a mirar las cámaras, se la pillaron de una, pero necesitaba en ese momento de descanso quedarse atiborrado de información. Volver a sumar en calculadora no es la clave. Si ya repetiste eso que está bien sumado, la clave no está ahí. La clave está en cambiar cualquiera de los tres. Claro. Pensar diferente. Entonces, si en algún momento tienes un disparador de algo que no te trata bien la vida, Ajá. de algo en lo que no quieres tener en tu vida, Alejo, yo recomiendo varias técnicas. Una es haga si está solo. O sea, no vaya a hacer eso pues, en el metro porque lo sacan a pata los policías en la siguiente estación. Pero, por ejemplo, si uno está solo, pégale al suelo. Hasta aquí nomás. Ya nomás. O sea, como si usted fuera un perrito, regáñense. O sea, haga un clic o usted piénselo. Un sacudón. Un sacudón. Porque es que si vos no paras, esa red se conecta con otra, con otra, Claro. con otra. Hermano, de Claro. ahí no salís. Vos Claro. tenés que salir de una. Claro. E inmediatamente lo que yo recomiendo, sí se puede es cambiar de actividad. Esa es Claro. una. Entonces, inmediatamente el pensamiento, mira que sigo aquí, pensamiento, sentimiento, movimiento. Estamos en pensamiento. El pensamiento se me está yendo cuando yo no quiero y yo estoy convencido de que puedo cambiarlo. Salgo, Claro. me vengo para el movimiento y cambio de estrategia. Por ejemplo, voy a decir unas cosas que yo hago y que a mucha gente le han funcionado. Depende como de lo que le gusta y el tiempo que tengas. Una hojita. Países que empiecen con B grande. Bolivia, Brasil. Entonces empecé a hacer una planillita de los países que empiecen con B. A veces uno hasta termina encarretándose y empieza a buscar uno en internet. Los que empiezan con B. Países o números que primos. Y empezar por los números primos. Lo que sea que te guste. Pero Javier, usted está loco. No, no estoy loco.
Eso es lo que hay que hacer. Claro. Tenés que cortar inmediatamente esa red neuronal porque eso es como, vos has visto cuando vos buceás en el buceo, No, no, no. en el En la buceo hay una bañera. técnica, en el buceo hay una técnica que es el buceo nocturno y hay unas partes donde uno bucea, Alejo, eso es impresionante, de noche, el buceo nocturno, entonces usted va de noche y uno lleva linterna, pero la linterna va contra el pecho apagada, entonces vos no ves nada, pero el tipo que lo guía a uno, el instructor, llega un momento en que encuentra estas corales que parecen Ajá. un cerebro Sí. y ellos saben cuál tocar, porque hay unas que son bastante dañinas para la piel, pero hay Ujú. hay unas que dan urticaria, pero entonces llegan y tocan un coral así un poquitico y eso genera un choque eléctrico y vos ves que se prende uno y ¡uf! Se enciende todo como en Avatar. Claro. O sea, todo alrededor se enciende y entonces eso ¿para qué me sirvió verlo? Así es una red neuronal, igualito, o Tal sea, cual. se prende uno y ¡uf! Se te prende todo. Mira, Entonces es un eso es como las pensamiento. conexioncitas de esto, del arbolito de Navidad, ¿no? Realmente, Exacto. se funde un bombillito y pareciera que todo inmediatamente se desbarató, pero es apenas, de alguna forma lo que Mónica nos estaba diciendo por aquí, es como una especie de punto de anclaje que hay que en un momento determinado levar las anclas y permitirse continuar. Entonces, me parece muy interesante todo esto también, Jaiber, porque cuando tú hablas de pensar, sentir y actuar, estamos hablando del cuerpo físico, del cuerpo emocional y del cuerpo mental, que son tres esferas que tradicionalmente nos han mostrado de cómo se comporta el ser humano y de cómo podemos manejar esas circunstancias o esas experiencias cambiándole por completo el significado. Pero bueno, sigue que no te quiero interrumpir, que esto va súper encarretador. No, Alejo, entonces ve, aquí estamos hablando entonces de la disonancia cognitiva, que es básicamente esto, es poner el cerebro como juepucha, ¿y este qué? Está moviéndose para un lado, pero está queriendo decir otra cosa, entonces como una especie de cortocircuito de un aspecto de la vida. Eso es Uh lo que es -huh. una disonancia cognitiva, y a eso es lo que yo quiero que lleguemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a aprender a parar el malestar que nos produce o que no nos conviene alguna cosa que esté pasando en nuestra vida. ¿Listo? Porque Espérame, muchas veces, sí, permíteme, yo hago aquí un apunte que también se me acaba de venir en este momento y es cuando uno toca una guitarra puede dar acordes perfectamente armónicos, agradables al oído, pero otros disarmónicos que al final terminan siendo hasta necesarios. Es decir, que esto que se está viendo como una disonancia en este momento puede en algún momento ser precisamente el punto de partida para llegar a esa consonancia que estabas diciendo. Seguíamos ahí con esa imagen no. que eso iba muy bien. Y totalmente lo que acabaste de decir. Muchas veces soltar un bombillito de la extensión que tenés ahí atrás, en apariencia la mentira, hasta lejos es bobo. Al cortar ese bombillo se le apagó la mitad de la extensión. Pero es que lo que yo estoy haciendo es conectar una diferente para que se vaya por otro lado Por y me otra vía. conecte a algo que nunca se había conectado. Pues Exacto. eso no va a pasar en tu arbolito. Si dañaste el bombillito, te embalaste con tu esposa. Pero, pero en la vida real es esto, o sea, es desconectar un lado para que se conecte otra totalmente nueva. O sea, Sí, sí, una sí. resignificancia de mi pensamiento. Y como les digo, créanmelo, soy enemigo de la motivación. Esto no es motivación. Esto es trabajar desde la conciencia. O sea, darme cuenta de lo que me está ocurriendo. Y eso cambia absolutamente todo el asunto de la motivación, porque como les digo, soy medio enemigo del tema y ya les conté por qué. Entonces, a ver, Alejo, cuando uno para un pensamiento, estamos teniendo una conexión neuronal que lo produce. Pero rápidamente llevaremos nuestra atención a otro tipo de pensamiento. Claro. O sea, provocaremos conscientemente otra conexión neuronal distinta que neutralice la previa que tanto nos molestaba. O sea, en la medida en que en repetidas ocasiones desenchufemos esas neuronas, la conexión que había se va debilitando. No será tan intensa ni tan potente, ni le resulta tan fácil a esas dos ramificaciones encontrarse. O sea, lo que estamos Claro. haciendo es cambiando un Pero vicio, mira qué porque es tan que interesante esa imagen, porque es que ahí el ser está jalonando cerebro y corazón, y recordemos que el corazón también tiene neuronas. Es decir, que a veces esto que está haciendo ese ser que hay en el centro es ayudarle a centrarse y a fusionarse al corazón y al cerebro para desarrollar la intuición. totalmente Alejo. Entonces aquí lo que estamos buscando, hermano, es autocontrol. O sea, una técnica es el autocontrol. O sea, tenemos que empezar a buscar una forma de evitar la cascada de pensamientos erróneas que dan lugar a acciones erróneas y frustrantes para recuperar la calma y reformularme de nuevo. Porque de lo contrario, hermano, no vamos a salir capaz y vamos a decir, no, es que esa es mi naturaleza.
Entonces, Sí, cuando uno sea consciente, Alejo, de que un pensamiento es invasivo o molesto, hay que decir, stop, una palmada, basta, una patada al suelo. O sea, si no lo está viendo nadie, diga, basta. No crea listo. que está volviendo loco, créame, se enloquece si no hace esto. Sino que estamos sacando a nuestro cerebro de esa especie de estado hipnótico en la que se queda atascado y generamos un cortocircuito. Y luego, ¿qué hay Claro. que hacer? Relájese, porque eso va a generar una conexión distinta entre las neuronas. Y como les digo, depende del pensamiento. Y una forma de relajarse, hermano, relájese a tal nivel. Yo les dije, yo creo que te conté a vos en un envío contigo, que una cosa que yo hice para, por ejemplo, aprender a meditar, porque a veces nos da mucha lidia meditar. Y por ahí en el 2008, creo que fue, yo estaba con un maestro de Kung Fu, yo entrenaba Kung Fu hace años, y el maestro un día me dijo, venga, vamos a aprender a meditar, que yo, que tu mente es muy a mil. Y nos llevó a Envigado, a Los Salados, al Salado, perdón, al Ah, Salado, que queda arriba por allá. sí, Y por allá hay una cosa que se llama el Chorro de las Campanas, que es una locura, mano, porque es una cascada impresionante. Y el agua es helada, porque eso es como a 2000 y pico de metros sobre el nivel del mar, entonces el agua es muy fría. Y éramos como cuatro. Entonces nos hizo sentar en la cascada con el agua en la cabeza y cronometrando un minuto. Un minuto parece poquito, es pero depende de eterno. lo que estés haciendo. Es Claro, eterno, ese chorro claro. helado. Primero el dolor de cuello, porque pega durísimo el agua. Son varias pulgadas de agua cayéndote, pero lo que él estaba buscando era que el frío y el ruido en la cabeza te hiciera frenar el pensamiento. Entonces, yo no entendía qué estábamos haciendo, pero listo, hagámoslo. Entonces, claro, mano, ese chorro de agua en la cabeza, Claro. no Interrumpe piensa cualquier nadie. cosa. Usted no piensa ni por frío, ni por... usted no piensa en un vivir, en sobrevivir esa. Pasó el minuto, ya te puedes mover, yo me quedé como minuto y medio, salí de ahí. Entonces, ya que nos dijo él, de aquí en adelante, cada vez que quieras meditar, piensa en ese chorro. Ujú. Y te digo, Alejo, en el 2008, 2009. O sea, yo tenía 20 años. Sí, Hermano, y hoy en día, yo pienso en ese chorro de la cascada y yo mismo me conecto a meditar. Entonces, ¿qué qué les bien. quiero decir? Si tú quieres romper un pensamiento, un patrón de esos repetitivos que te están llevando a algo que te frustra, entonces inmediatamente andate a sentir diferente. Entonces mira que no te estás moviendo, el movimiento es este, pero andate a sentir una meditación. Brega, trata de pintar el cuadro de la mejor manera. ¿A qué me refiero con esto? Te encanta el mar, entonces andate para el mar. Ujú. Pero no es que te vas Claro, físicamente, no, claro. acuérdense que nosotros somos imanes, Crearlo. andate para el Ujú. mar. Huele el agua, huele el mar tiene un olor particular. Siente la arena, es una arena tibia, está calientica. Mete los pies dentro de la Claro, arena. Mira si hay una chocita donde venden cerveza y tómate un coco de estos helado con ron y siéntelo. Y relájate ahí 1 o 2 minuticos, pero recrea esa escena. Alejo, eso inmediatamente está claro. cortando todo ese montón de redes neuronales que tergiversan todo. Y Y hagamos, inmediatamente, sí, perdóname, y hagamos una aclaración ahí porque alguien está diciendo, pero eso no es evadir los problemas. No, eso es justamente encontrar otras vías para resolver lo que los problemas están generando aparentemente, porque en realidad muchas veces ni siquiera los problemas están, uno los está creando y está haciendo hilaciones equívocas que hacen que las conexiones lleven a un pensamiento catastrófico y no a un pensamiento renovador y cambiante de toda la información. a ver Alejo, te voy a decir una cosa para la persona, yo no leí el comentario, pero cuando el cerebro no tiene información, se la inventa ese hijo de madre. Eso es lo que eso, para que lo tengamos en cuenta. O sea, si no hay una información real, él la vuelve subjetiva. A ver una explicación. No me llamó la pareja. Listo, no, no. Hablando de una muchacha, está esperando que Juan la llame y Juan no la llamó. Hermano, ella se va a imaginar cualquier cosa menos algo bueno. Juan no la quiere, Juan la está utilizando, Juan solamente quería pasar con ella el fin de semana pasado. Juan es un hijo de madre. Eh, Juan jugó con mis sentimientos. Yo le parezco fea a Juan, seguramente es que estoy muy gorda y por eso es que él cree que estoy gorda y me Claro, usó y entonces se te mete una película horrible en 15 minutos que ya te sentís fea, ya te sentís regañada, ya te sentís claro. ofuscada. Y si el pobre Juan llama a las 6:20,
créeme que no vas a estar en la misma condición que estabas hace 20 minutos, porque la película, la dinámica en la que te Claro. metió el cerebro es totalmente diferente. Con un Y así, agravante. uh-huh. Y es que toda esa información está llegando hasta la última célula de tu cuerpo porque las células periféricas están siendo simplemente receptoras de información y no tienen la capacidad de discernir y decir esto es bueno o es malo. No, es simplemente una información que se dio y ellas ejecutan esas órdenes que se está dando desde el nivel central. Y Juan está, como dicen ahí, en la portería y está 10 minutos, está esperando que la llame. O ella no ha querido contestar el teléfono porque está pensando pendejadas. O sea, lo que les quiero decir es que muchas, ella o él, o sea, nosotros nos metemos unas películas. O sea, por ejemplo, Alejo, estaba contando una cosa muy graciosa. Una vez estaba yo viendo a Juan Machado actuar, Juan Machadito, en Envigado, en un bar, se presentaba. Entonces yo fui a hacerle compañía y llegué a llevar la mayor cantidad de gente que pude. Llevé como 30 personas, o sea, llenamos el local y yo vi que Machado estaba muy pendiente de un señor que estaba en la primera mesa. De hecho, la gente que estaba en la primera mesa era como por mesitas en un bar. La gente que estaba en la primera mesa eran dos muchachas y una pareja de ancianos que eran sus padres. Y las dos muchachas eran invitadas mías, pero yo no las conocía. Yo puse en Instagram, los espero en tal bar para que nos encontremos para firmarle el libro. Y ya llegaron ellos, pero yo no sabía. Cuando terminó Juan Machado, yo veía que Juan Machado miraba mucho a esa mesa, totalmente enfocado en esa mesa. Entonces, yo miraba también al señor de vez en cuando y era un señor que me reía, hermano. Vos te miras para un humorista que una persona que está en primera fila no se le ría. No sé si sabes, pero el tema de los stand-up comedy, los humoristas, eso es lo que buscan, es un anclaje en alguien que sí se ría. Pero Juan Machado ese día se estaba enfocando en el que no se reía, hermano, no se reía. Y yo veía, y yo estaba con alguien y yo decía, mira, señor, no se ríe, que Pérez uno con un señor al frente, y que no se me ría los chistes, no se reía. Bueno, terminó Juan Machado, se bajó, fui y me abrazó y le dije, ¿viste? ¿Por qué está miedo tanto señor? No se reía. Así me dijo, no me reía. Entonces, bueno, las muchachas se arrimaron a que les firmara el libro y que vengas, que mis papás también lo adoran, a usted lo han visto por Televida, ellos se mantienen viendo Televida, lo quieren mucho y mi papá está muy triste porque se emparó en muletas, era que le había un derrame cerebral. Entonces, no era que no me reía, hermano, es que tenía parálisis facial. Entonces, que apenas estaba medio recuperando el movimiento en el lado izquierdo, entonces que por eso no me reía. Imagínate la película en la que te metiste pensando que la otra persona, que son mis chistes malos, o uno dando una conferencia y que la gente, hayan dos tipos hablando entre ellos, así uno dice, ay, no les está gustando lo que estoy diciendo, qué diría malo, la embarré. Pero resulta que los tipos están simplemente planeando la ida a tomar cerveza después de que termine la conferencia y yo ya estoy metido en una dinámica diferente. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando el cerebro no tiene información de valor, se la inventa y generalmente no es de valor la que se inventa. Por eso me gustó mucho la imagen del león, del gatico viéndose como un león. Me Mano, encanta esa y imagen. si se la va a inventar, invéntesela para su bien, pero es que por lo que nos metemos para lo malo. O sea, ¿por qué utilizamos la imaginación para lo contrario? Eso es lo que básicamente ocurre. Qué bien. Qué bien. Esa cantidad de hilaciones que se van haciendo, esa cantidad de escenas que finalmente se juntan en una misma película, son como pequeños cortometrajes que finalmente hacen parte de una película mucho mayor. Mira, ahí lo están diciendo, no partir de supuestos. Eso es bien importante porque frecuentemente cuando uno parte de esos supuestos, ese es uno de los mayores sabotajes y estamos haciendo que se entrelacen las películas, pero haz de cuenta que no son el acto que seguía adecuado para seguir una secuencia lógica en la película, sino que metemos y revolvemos eso como un salpicón de información que finalmente no va a llevar a más que a confusiones. Entonces, la oportunidad que existe cuando hablamos de que el cerebro no tiene límites es esa, precisamente darnos cuenta de que en cada movimiento de conciencia, en cada instrumento pequeño como el que estás utilizando de reemplazar imágenes por el sacudón, por la imagen jocosa, por ese tipo de circunstancias que poderosamente atrapen la atención en un momento determinado, va a cambiar la dinámica y el funcionamiento cerebral. Es más, va a cambiar inclusive el consumo de oxígeno a nivel cerebral en ese momento. Ojo, porque es que el cerebro, a pesar de su tamaño, que es apenas el 2% del cuerpo, consume cerca del 20% del oxígeno de todo nuestro oxígeno del cuerpo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento como esos,
de estrés, de angustia, de ansiedad, ese consumo incluso se dispara mucho más a tal punto que se secuestra eso de órganos vitales y puede producirse un mareo, un vértigo o simplemente un desmayo o un trauma o cualquiera de estas cosas porque en ese instante literalmente un secuestro de esa información. Exacto, Ale. Generalmente la historia que nos contamos es una historia que parte de la historia. O sea, generalmente parte de, es que a mí alguien ya también me había dejado tirada o no me escribió después de que salimos, o es partir siempre de experiencias. Uh -huh. Y en ese sentido la experiencia es muy dañina, porque la experiencia parte siempre de algo que no tiene luz. Generalmente la experiencia es dañina porque casi siempre, como les digo, el cerebro se inventa la película y la película casi nunca está a nuestro favor. Entonces, otra cosa, o sea, le estoy contando cosas que son totalmente imaginativas. O sea, cambie el estado del ser, cambie el pensamiento, váyase para un lugar que a usted le guste. A mí, por ejemplo, desde que María José era pequeña, mi hija, yo la llevaba a una meditación en una represa muy conocida que queda en el Retiro, en la represa del Salado, en el Parque de los Salados, y le decía que se metiera por unas escaleras que habían debajo del bosquecito de Pino Pátula y que Sí. allá había una biblioteca de bajo tierra y nos protegíamos. O sea, la metía allá y le decía, este es tu sitio siempre. Siempre que quieras estar conmigo, métete a ese sitio. Entonces yo me iba de viaje y le decía, vámonos para el sitio y nos íbamos a meditar juntos y nos encontrábamos, hermano. Era súper bacano. Entonces, váyase para un sitio, conozca un sitio, tenga un sitio de meditación, no un sitio físico, un sitio donde su mente vaya rapidito y se conecta con el olor a pino, el olor a Claro. césped, el olor a lluvia, eh, lo que usted sea que lo conecte. Hermano, pero ustedes dirán, eso es huir de los problemas. No, 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 eso es enfrentarlos de una manera diferente, eso es volverte más inteligente. Otra, respire de diafragma, Eso. como respiran los bebés. Vuelve otra vez a esa técnica milenaria de respirar como realmente tiene que ser, porque a veces no olvide y no respiramos nosotros respiramos como por no morirnos, pero sea consciente y respire de diafragma. Ya dar cuenta cómo eso cambia absolutamente la química suya. Hay una técnica de hipnosis, Hyper, en la que uno va haciendo una especie de película también y va llevando al paciente a una relajación profunda, donde va bajando del escalón número 5 al 1 y cuando llega al 1 se encuentra en un paraíso extraordinario que cada uno crea a su manera, como se lo imagine, pero realmente como sería su paraíso. Entonces cada uno le mete el paisaje que le quiere meter y el cielo azul y los pajaritos y las flores y etcétera, etcétera. Y en ese momento en PNL se dice busca un botón de anclaje. Y entonces con un dedo señalas una parte de tu cuerpo donde vas a decir, este va a ser mi punto de anclaje y cada que necesite regresar a mi paraíso, yo simplemente me toco ese punto y en un momento de desesperación, de angustia, de ansiedad, el solo hecho de tocar el botón de anclaje casi que recreó toda esa sesión en que la persona llegó hasta allá y luego se le pide que vuelva a ascender por sus escalas hasta llegar a la quinta otra vez al punto actual, pero Y ya vuelva. enriquecido de un paisaje completamente distinto y ya por supuesto la realidad se mira con otros ojos. Y de esos regalos. O sea, si usted está allá, por ejemplo, métase a una biblioteca que está bajo tierra y hay un tragaluz que entra a la luz del sol, lo de Dios o del universo. Y en esos libros está el conocimiento universal, de la biblioteca universal. De ese el regalo de la paciencia, de ese el regalo de la fe, de ese el regalo del amor, de ese el regalo del dinero, de ese un regalo. Y salga de ahí. Entonces, a ver, Sí, ¿qué es lo que sí. estamos haciendo aquí? Como les digo, no es motivación, esto simplemente son técnicas de anclaje, técnicas de salir de donde estamos para no dejar que el conectoma se vaya automático, sino que yo lo pueda Eso cortar es. de manera consciente. Estamos generando hormonas que conectan diferente, estamos generando neurotransmisores para que esto que está pasando se conecte más y más y se vaya descuidando la autopista por el que veníamos, para que haya entropía por ese lado, para que eso se cierre y sigamos por este nuevo camino que tiene que seguirse revitalizando. Esto es como hacer el deporte, tenemos que volver a fortalecer el músculo por este nuevo lado y abandonar el que ya no queremos. Es la forma de romper esto y obviamente esto requiere neurotransmisores y neuroinhibidores y no hemos hablado de eso todavía, Alejo, ya llevamos 12. Es que se Hermano, nos esto va el está tema. fascinante. Jaime, yo sé que tienes otros compromisos y no quiero ser abusivo porque sé que enseguida tienes otros compromisos y por eso de verdad
quiero que hagamos ahí la pausita, no sin antes contarle a la gente que esto queda en el Instagram TV, queda en YouTube, a través de nuestras redes. Voy a colocar a Jaiber también allí como colaborador al final, para que por favor compartamos esta información, no nos quedemos con esto, porque eso es un simple acto de egoísmo y esto hay que compartirlo con mucha gente, y yo creo que es verdad que tenemos herramientas fantásticas para seguir esto. A mí es que en verdad me apasiona este tema, me parece realmente, como le están diciendo allí, fascinante, y por eso, Jaiber, hermano, este tiene que ser el abreboca. Ya tenemos el capítulo 1, este fue el capítulo 2, Vamos para el y 3 por supuesto dentro de vamos a 8 seguir. días. Sí, yo creo que es que no tenemos más de otra, porque si no, esto queda uno como empezadito, y eso, y la intención es esa, dejar ganitas y no saturar. ¿Te parece? Esto parece como una serie de Netflix y lo dejamos en el punto más arriba para que la gente se conecte dentro de 8 días. Bueno, en todo caso, digo, completamente de acuerdo, lo seguimos dentro de 8 días, yo feliz de la vida, yo creo que estamos haciendo cosas muy, muy, muy especiales, hombre. Te mando un abrazo Listo, Alejo. gigante, hermano, el Saludos para todos. agradecimiento enorme, y ya saben, Chao, chao. compartan toda esta información, denle likes y todas esas cosas que ustedes saben, y nos vemos entonces prontamente. Chao, chao.